tenemos la cuarta parte, donde en la cuarta parte nos dicen que hagamos una estructura al cual el valor de la variable de 1 a 4 del encoder y que realice las siguientes acciones. La primera acción que debe realizar es una secuencia NeoPixel que vaya de rojo, amarillo y azul, y que cuando se llegue a esta secuencia se reinicie nuevamente. Entonces en la segunda acción será de mover un servomotor automáticamente desde 280 grados y de viceversa. En la tercera acción deberá de hacer una secuencia de NeoPixel, pero ya nuestra creatividad. En la cuarta es medir la distancia con un sensor ultrasónico, y que cuando sea igual a 4 centímetros el NeoPixel se encienda de color rojo, y cuando esté de 4 a 20 centímetros se encienda de color azul, y cuando sea mayor a 20 centímetros que se encienda de color verde. Mostrar el número y una frase en el LCD, y ahorita vamos a hacer el código, donde aquí colocaremos las 4 librerías, donde será el del wire, el del LCD con C, el de NeoPixel y el de 0. Aquí colocaremos el objeto que le llamaremos pixel, y como hemos dicho en el video pasado, aquí colocaremos el número de neopíxeles que vamos a usar, que será del círculo, y en este caso será 16 píxeles. Colocaremos el número donde colocaremos el neopíxel, que será en el pin 5, y colocaremos neo RGB y más neo KHZ800 que hemos especificado en el video anterior, como hemos dicho, y aquí colocaremos la dirección del LCD, que será 16×2, el objeto que le llamaremos servo, y aquí colocaremos una serie de vectores que será de vectores de color para el NeoPixel y vectores de la asignación de los píxeles del NeoPixel. Entonces arrancamos diciendo que el primer vector se llamará tonos color, donde en este tonos color diremos que colocaremos el color que vamos a asignar al NeoPixel en la asignación de los píxeles que vamos a asignar. Entonces el primero, como nos dicen que tiene que ser de color rojo, entonces colocamos el color rojo, el color amarillo y el color azul. El segundo será la secuencia, que será la secuencia de creatividad, entonces será de color rojo, después el color azul, nuevamente el color rojo, y después por último el color azul. También tenemos otras dos secuencias más, las hemos puesto por aquí, donde será de color negro. Pero como no se puede colocar el color negro en el NeoPixel, entonces esto lo que hará es apagará todos los píxeles del NeoPixel, ¿verdad? Entonces por último tenemos aquí este color que será de color. Entonces aquí vamos a hacer este vector llamado tonos color número 2, donde arrancamos diciendo que será de color rojo, después de color azul y por último el color verde. Entonces aquí tenemos los 4 vectores que serán la asignación de los píxeles de los 16 píxeles del círculo, que se encenderá primero el píxel 0, 1, 2, 3 del vector LEDS 1. En el LEDS 2 se encenderán los píxeles 4, 5, 6 y 7 al color que le vamos a asignar, ¿verdad? Entonces aquí en LEDS 3 vamos a asignar el píxel 8, 9, 10, 11 y 11, y en el vector número 4 el 12, el 13, el 14 y el 15. En el DT, en el encoder, tenemos que asignar las variables del TP, SLK y el botón del encoder mismo, y lo colocaremos en el pin 2, 3 y 4 del Arduino. Y en el ultrasónico colocaremos el trig en el pin 7 y el hecho en el pin 8. Colocaremos dos variables también de tipo int, que será de distancia y sensor. En el encoder también colocaremos dos variables que serán de posición y posición anterior. Los dos serán de tipo int, solo que posición será de tipo volatile. Y como lo hemos explicado anteriormente, el tipo volatile será que la variable será de tipo global. Y le colocaremos de valor 0 y valor 0, que este valor 0 en posición inicializamos ese valor inicial y almacenamos el valor incrementando en cada interrupción, y aquí en esa variable almacenaremos el número anterior de posición. En el setup inicializamos el NeoPixel, y arrancamos el NeoPixel con los píxeles apagados, inicializamos y encendemos el foco del LCD, inicializamos colocando el pin 9 del servomotor al pin 9 del Arduino, y aquí colocaremos los 16 pines en estado bajo o apagados. Después colocaremos el DT y el CLK del encoder como entradas, y después colocaremos el botón también como entrada, pero este será de pull-up.
aprovechando esa resistencia pull-up que tiene la línea. Entonces aquí colocaremos el trig y el trig como salida y el hecho como entrada. Después inicializamos el pin trig de estado bajo y luego colocaremos el attach interrupt que ya hemos explicado anteriormente, que este es el que hace la interrupción en el pin asignado, que en el pin asignado le hemos puesto el DT, que es el número 2 del Arduino. Y en el loop decimos que aquí en esta condición del if evaluará verdadero cuando la variable posición tenga un valor distinto a posición anterior, y aquí colocaremos los 16 píxeles en estado bajo para que cuando vayamos desplazándonos en ese pequeño menú, el LCD, bueno, el NeoPixel esté apagado y que la secuencia que hemos elegido pues no esté encendido mientras estemos seleccionando cualquiera de las otras acciones. Entonces se apagará. Aquí en el show, como hemos dicho, enviará los datos introducidos al NeoPixel para que así muestre los píxeles y el color asignado. Después en el write, en el servo write, inicializamos el servomotor en 0 grados. Después aquí en posición anterior y posición almacenaremos la posición a la variable posición anterior. Entonces aquí mandamos a llamar la función 1 y aquí tenemos otra condición donde si apachamos el botón el estado bajo, entonces llamaremos a la función menú 1 y a la función menú 2 y tendrá un delay de 200 milisegundos que será un anti-route. Y por último aquí, como ya hemos hablado anteriormente, una función donde brevemente diremos que esto es el valor de una variable y le asignaremos a static para que se mantenga el valor anterior, ¿verdad? Y no se borre. Y aquí la variable tiempo de interrupción colocaremos la función milis para que aquí calculemos el tiempo transcurrido entre la interrupción, y aquí tenemos una condición donde la diferencia de esos dos pulsos si es mayor a 5 milisegundos realizará lo que está adentro para evitar así el antirrebote, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una condición en donde si leeremos el valor de CLK, si el valor de CLK es alto, si el valor de T está en bajo y el CLK está en alto, restaremos un valor de posición y será de tipo antihorario. Entonces aquí restaremos un valor, y de lo contrario, si CLK tiene un valor bajo y aumentamos un valor a la posición, será un giro horario. Y por último aquí tenemos aquí la asignación del tope del encoder. Entonces será el tope de 4, hasta 4 tiene que llegar, de 0 a 4, y ahí hemos dicho. Entonces aquí colocaremos el valor tiempo de interrupción, lo almacenemos a la variable de interrupción anterior. Entonces ahorita ya explicaremos las otras funciones, donde aquí diremos que lo llamaremos menú 1 y aquí daremos un switch case, donde aquí colocaremos en esta switch posición, el valor de posición, donde si el valor de posición del encoder si es de valor 1, entonces imprimirá esto en la pantalla LCD. Si es de valor 2, imprimirá esto en la pantalla LCD, y si es de valor 3, imprimirá esto en la pantalla LCD. Si es 4, imprimirá esto en la pantalla 4. Esto con el fin de que vaya desplazándose el usuario en las mismas opciones que le hemos puesto aquí. Entonces también aquí colocamos la posición que va llevando el encoder, si va en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, y así irá el usuario viendo las opciones que hay, y él podrá elegir la que él quiera. Entonces en el menú 2, donde aquí también ya colocaremos la posición en el switch case, y si es valor 1 hará esas instrucciones, si es valor 2 hará estas instrucciones, y así. Entonces si es de valor 1, entonces diremos que sí. Leeremos el botón del encoder, si el botón se apacha o es estado low, entonces limpiaremos la pantalla y colocaremos esto en el LCD. Aquí en este pixel.setBitness colocaremos un valor de 50, como le hemos dicho antes. Aquí colocaremos la intensidad del brillo del NeoPixel, y aquí en este for recorreremos el pixel de 0 a 4. Entonces solo va a ir desde el círculo de 0 hasta el NeoPixel 5, y sumaremos, y entonces aquí colocaremos
sets pixel color y colocaremos los parámetros que será el recorrido de I. Se encenderán estos píxeles que hemos puesto de estos vectores. Perdón, aquí me equivoqué, aquí solo irá recorriendo solo esos, ¿cómo se llama? Esos píxeles, aquí no llamaremos ni un vector, me confundí, solo se asignarán esos píxeles que le hemos puesto de 0 a 5. Entonces aquí sí ya llamamos al vector, que será tonos color, y le asignaremos el valor de 0, que es el color de la posición 0. Entonces vamos a conocer al vector tonos color y la posición 0, que será que será de color rojo. Entonces aquí se encenderá el color rojo. Entonces aquí en el Pixel Show enviaremos los datos introducidos al NeoPixel para que así muestre los píxeles y el color asignado. Y aquí tenemos un delay de 125 segundos para que vaya cambiando así, para que se vaya encendiendo cada tiempo. Entonces aquí tenemos otro for que es lo mismo que el anterior, solo que ahora recorrerá del píxel 5 al píxel 10 del círculo NeoPixel. Entonces aquí colocaremos en el valor de que vaya recorriendo esos píxeles y que aquí llamaremos al vector tonos color y le asignaremos la posición 1, que la posición 1 sería que es de color amarillo. Entonces aquí llamaremos a ese color y le asignaremos ese color a esos píxeles. Y aquí el show que ya hemos visto qué significa, y el delay. Y aquí otra vez otro for donde ahorita recorrerá los únicos píxeles del 10 al 16. Y lo mismo, ¿verdad? Entonces llamamos a la variable i del for y eso recorrerá esos píxeles y tendrá ese tono color del vector 2, de la posición 2, que será de color azul. Y así podrá ir. Y aquí el pixel clear, donde cuando se complete la secuencia, entonces volverá a hacer el mismo procedimiento. Y eso sería para el caso 1. Si el encoder tiene un valor de 2, entonces hará estas instrucciones, donde aquí limpiaremos la pantalla y se asignará esos mensajes en el LCD. Y aquí tenemos un for, donde con este for recorreremos el valor de 0 a 180, que nos servirá para el servomotor. Entonces aquí colocaremos en el LCD el número del giro que va tomando del for, y aquí colocaremos el valor de giro que será asignado al servomotor. Entonces indicaremos que el servomotor se mueva conforme al valor de giro. Eso será a 200 milisegundos para que así podamos ver el avance y el recorrido. Y aquí diremos que si giro es igual a 180 grados, entonces que se detenga un segundo, y cuando ya se haya detenido un segundo ya irá por el otro for y así irá haciéndolo conforme a lo que hemos explicado anteriormente, solo que ahora va a ser de forma descendente, va a ir de 180 a 0 grados. Y como siempre aquí colocaremos este texto en el LCD y colocaremos el número que va yendo el for y el delay. Aquí ya terminaremos el caso 2, donde aquí si el encoder tiene un valor de 3, como siempre si presionamos el botón, entonces aquí nos pondrá en el LCD, nos indicará esto en el LCD, y aquí indicaremos el brillo del NeoPixel, que le hemos puesto un valor de 100 para que no afecte mucho el brillo del NeoPixel al LCD. Y aquí en este for nos ayudará a recorrer el vector de los píxeles que queremos encender en el color determinado. Entonces aquí iremos diciendo que queremos el valor de i del vector LEDs 1. Entonces aquí vamos acá y aquí tenemos este vector que irá haciéndose el valor de 0, 1, 2, 3. Entonces encenderá esos píxeles del círculo, el píxel 0, el píxel 1 y el píxel 2 y el píxel 3. Esos los únicos que se van a encender. Y luego aquí también le asignamos el color. Entonces aquí nos dice el vector secuencia. Entonces aquí tenemos el vector secuencia y le asignamos el valor de 0, la posición 0, que la posición 0 es el color rojo. Entonces aquí ya va haciendo ese recorrido, y ese recorrido lo va a hacer al mismo tiempo todos estos.
Entonces aquí colocaremos este vector que será de LEDS2 y lo irá recorriendo el i del for. Entonces LEDS2 tiene este vector, donde este vector tiene el NeoPixel 4, 5, 6 y 7. Entonces se encenderán eso en el color de esta secuencia, que será de la posición 1. Entonces la posición 1 será de color azul. Entonces continuaremos y aquí lo mismo, LEDS 3. Los LEDS 3, el vector LEDS 3 tiene el NeoPixel 8, 9, 10 y 11. Entonces esos se encenderán en el color asignado, que será en la posición 2 del vector secuencia, que será el color rojo nuevamente. Entonces por último tenemos aquí el vector número 4 que ya recorriendo el i igualmente. Entonces el vector 4 tiene el 12, el 13, el 14, el 15. Esos píxeles se encenderán en el color de la secuencia en la posición 3. En la posición 3 tenemos nuevamente el color azul. Entonces aquí, luego de terminar esto, diremos que lo mismo que anterior, solo que apagarán todos los píxeles. Entonces será lo mismo que hemos explicado anterior, solo que ahora se apagarán todos los píxeles como tal. Luego de terminar eso, tenemos un for donde aquí diremos que luego encendemos los 16 LEDs de color que hemos colocado, que en este caso sea de la secuencia en la posición 5. Entonces si nos vamos a la posición 5, la posición 5 nos dice que es de color blanco. Entonces en esa secuencia lo que hemos dicho es que primero se va a encender esta secuencia de LEDs y de aquí se colocará los 16 LEDs apagados y luego se encenderán esos 16 de color blanco. Y aquí limpiaremos el NeoPixel para que haga la secuencia nuevamente. Y aquí por último tenemos este cuarto caso, donde si el encoder tiene el 1.4 y le hemos apachado el botón del encoder mismo, entonces limpiaremos la pantalla del LCD, colocamos el trig en estado alto, lo tenemos en estado alto por 10 microsegundos para generar el pulso, y luego de esos 10 microsegundos lo apagamos y aquí leemos cuánto tiempo hecho está en alto, y aquí colocamos el resultado de la lectura dividido entre 59 para convertirlo a centímetros. Aquí el delay de 400 segundos y aquí colocaremos esto en el LCD, donde aquí vamos a colocar el valor que va teniendo el ultrasónico en centímetros, y eso lo mostrará cada 400 milisegundos. Y aquí tenemos una condición. Y empezamos aquí con las condiciones, donde aquí si la distancia es igual a 4, entonces aquí primeramente diremos que el píxel tenga un brillo de 100, un valor brillo de 100, y aquí colocaremos el for, donde los 16 píxeles se colocarán en el vector tonos color 2 en la posición 0. Entonces si nos vamos acá, vamos a ver que es el color rojo. Entonces aquí se encenderá de color rojo si es igual a 4, y de igual forma la misma cosa, solo que diferentes parámetros, donde si es mayor a 4 y la distancia es menor o igual a 20, en ese rango se encenderá los 16 píxeles, todo el círculo de NeoPixel en el vector tonos color 2 en la posición 1, y en la posición 1 será de color azul, y eso sería, ¿verdad? Y por último, la última condición, si es mayor a 20 centímetros, entonces colocaremos los 16 píxeles, todo el NeoPixel de color tonos color 2 en la posición 2, y en la posición 2 sería de color verde. Y luego por último tenemos clear, para que se vaya limpiando el NeoPixel cada vez que vamos actualizando ese dato. Y eso sería absolutamente todo el código, y ahorita ya lo veremos físicamente ya en el Arduino y en el protoboard. Bueno, aquí ya tenemos el circuito ya armado, y como vemos aquí tenemos la pantalla LCD con el encoder, y donde podemos ir desplazándonos para ir moviéndonos en las secciones que nos podemos encontrar. Como vemos, ahí está el ultrasónico, secuencia 2, el servomotor y la secuencia 1 del NeoPixel. Como vemos, aquí tenemos el NeoPixel, el encoder, y aquí el servo con un indicador, y aquí tenemos el ultrasónico con otro indicador también, y vamos a probarlo. Entonces, como ahí tenemos seleccionado la primera opción, entonces
presionamos el mismo botón del encoder y vamos a ver cómo reacciona. Como vemos, se encienden los colores indicados en la que hemos dicho y se encienden cada 500 milisegundos, cambia de color. Entonces vamos a ver, se tiene que actualizar como nos dice, y ahí está haciendo la secuencia. Bueno, entonces vamos a probar la segunda parte. Como vemos ahí, cuando presionamos nos dice secuencia 1 NeoPixel. Entonces vamos a seguir girando. Como vemos, se apaga el NeoPixel cuando estamos girando y vamos a presionar el servomotor y vamos a ver su reacción. Como vemos, nos dice grados y ahí va indicando cuántos grados va recorriendo giro servomotor, y ahí vemos cómo va recorriendo el servomotor. Ahí lo vamos apreciando, ahí va llegando a los 90 grados. Como vemos, ahí nos está indicando cuántos grados está recorriendo y va a ser un motor recorriendo esos grados. Ya casi va a llegar a los 180 y cuando llegue a los 180 va a pararse. Ahí vemos, se para un segundo y va descendentemente. Bueno, ya va a llegar a 0, llegó a 0, se detiene y podemos que haga otra vez la secuencia, pero vamos a hacer la otra sección que nos dice. Entonces giramos y ya nos dice selección NeoPixel 2, la secuencia 2. Entonces vamos a poner aquí NeoPixel y al presionar el botón del encoder hace la secuencia. Luego se apaga y luego se enciende todo en blanco el NeoPixel por 5 segundos. Podemos actualizarlo y así irá haciendo la secuencia cada vez que presionemos el botón. Como vemos, está haciendo la secuencia y luego se mantiene 5 segundos y luego se repite. Y aquí en el LCD nos dice secuencia 2 NeoPixel y está haciendo la secuencia. Bueno, entonces ahorita vamos a probar la cuarta sección, la última que nos piden. Entonces ahí está, nos dice ultrasónico y podemos presionarlo, y al presionarlo nos dice ultrasónico, la distancia y la distancia en centímetros que está el ultrasónico. Entonces, como vemos, aquí tenemos un indicador de 24, casi 24. Sabemos que el ultrasónico no es muy preciso, entonces va a variar. Si supongamos que estamos en 25, entonces aquí nos indica que es de 24. Y como vemos, nos dice que cuando es mayor a 20 centímetros, entonces que el LED NeoPixel se encienda de verde. Y como vemos, se encendió de verde. Entonces, ¿qué pasa si está menos de 20 centímetros? Lo pongamos en 19 centímetros. Ahí se lo colocamos. Entonces se tiene que encender de color azul. Entonces lo actualizamos. Como vemos, se actualiza y nos hace el color azul en NeoPixel. Y como vemos, aquí en el LCD nos dice ultrasónico 19 centímetros. Como vemos, y así podemos ir recorriendo a los 10 centímetros, porque es de 4 a 10 centímetros, entonces seguirá con su azul. Lo actualizamos, sigue con el azul. En el LCD nos dice distancia 10 centímetros y nos dicen que hasta cuando llega a 4 centímetros es cuando se pone de otro color, en este caso color rojo.
Entonces vamos a ver si estamos bien precisos. Y como vemos, se enciende de color rojo a los 4 centímetros. Como vemos, ahí nos dice ultrasónico, distancia 4 centímetros. Y así podemos ir variando. Nuevamente vamos a colocarlo de color azul. Y ahí podemos ir variando como hemos visto. Vamos a colocar de color verde. Y ahí vemos que funciona correctamente. Entonces nos podemos salir y ir seleccionando que nosotros queramos, la sección que nosotros queramos, como un menú. Y ahí podemos seleccionar lo que nosotros queramos. Y eso sería todo. Aquí como vemos el circuito, entonces no está muy ordenado, pero ya en el documento ya está una imagen donde está todo ordenado, la conexión. Y eso sería todo. Como vemos, está funcionando correctamente el circuito y el código.